utilizan, ¿no? Que actualmente se construye con columnas rectangulares, veo muy poco, casi nada, ¿no? ¿Qué tipo de columnas vemos, jóvenes, que normalmente se utilizan en L, en T, ¿no? En S, en C, en U, ¿no? Algunas circulares que también están utilizando circular y todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rapidísimo nomás, cómo cambiar a columnas de diferentes tipos de formas, ¿no? Ya, vamos a hacer dos columnas rapidísimo y con eso terminamos la cosa, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta columna que hemos diseñado es de 50 por 60, ¿no? Y su inercia es, la inercia indica la rigidez, o sea, la capacidad de soportar, ¿no? Fuerzas, por decir, laterales, pueden ser, ¿no? A la compresión, también a la tracción, a la torsión, es la rigidez, ¿no? Si una columna tiene poca rigidez, va a soportar poco o casi nada, ¿no? ¿Ya? Puede también tener mucha rigidez, pero también su deltez es mala. Por ejemplo, no sé si hay a ver, tu reglita, ¿no? Miren, por ejemplo, si esta fuera una columna, entonces, si esta área, miren, este ancho fuera 60, ¿ya? Y así fuera 50. ¿Cuánto es el área? 3000, ¿no? ¿Y cuánto es su inercia? 900.000. Pero ¿qué pasa si esta columna yo le pongo con una inercia igual? Que de acá le pongo 5 metros. ¿Ya? 5 metros, ¿sí? O sea, en lugar de ponerle 50, así como este, ahí tiene 2 metros, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner una columna así, pero delgadita. Acá le vamos a poner 10 centímetros, o 15 centímetros, 12 centímetros, y acá le vamos a poner 6 metros. 6 centímetros. Entonces, ¿cuál sería su inercia? 600 por 12 al cubo entre 12. ¿No? Entonces, puede tener una buena rigidez, aparentemente, pero también tiene poca deformación, capacidad de formarse. Miren, la regla es más fácil de formarse. Entonces va a depender también de tus dimensiones, de la forma, ¿no? De la forma, de las dimensiones. Entonces, eso es importante también conocer, que no todas las columnas pues, que tengan una buena inercia tienen una buena rigidez aparente, ¿no? También la forma es importante, ¿ya? Por eso que cuando se estudia ingeniería sísmica, muchos hacen el K igual en función de la inercia, ¿no? Eso es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que entrar también la forma. El FIDE, ¿recuerdan un FIDE en análisis estructural o estudiado? Esa es la forma, ¿no? Entonces, esa es una, no es que sea mentira, sino que no son datos tan precisos que hacerlo con forma, ¿no? En cambio, un ETAP lo hace con forma. Bien, vamos a calcular una circular. Paso A. Columna circular. ¿Ya? Listo. Entonces, si nosotros vamos a diseñar una columna circular, necesitamos un diámetro D, ¿verdad? Un diámetro D. Listo. Entonces, este diámetro D tiene que ser tan bueno para que soporte esta inercia. Entonces, simplemente decimos, la inercia de una columna circular es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Y esto tiene que ser lo mismo a la columna rectangular, que vendría a ser 900. ¿No? Despejamos D y nos va a dar ¿cuánto? ¿Sale? Entonces, esta columna podemos nosotros cambiarlo por una columna circular de 65. ¿No? Miren, un poquito más grande, 65. Y son equivalentes, ¿ya? Entonces podemos diseñar en lugar de columna rectangular una circular. Ahora, ¿qué otra más? ¿Qué me dijiste? T. Está más conocido, ¿no? Ya, vamos a hacer una columna T. Entonces, para la columna T, como tiene muchas medidas, lo voy a hacer así, ¿ven? Ya está. Ahora, recuerden que
acá tengo la estructura, acá tengo la edificación y acá tengo la columna T, ¿verdad? Acá qué cosa hay, una viga, ¿no? Viga, 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 y continúa la viga hasta la otra columna que puede ser también otra de acá. Sí. Entonces, esta T es esta. Entonces, como no sabemos, pero que sí sabemos es que esta inercia, ¿cuánto debe ser esta inercia? Porque esto viene de un cálculo estructural, ¿no? Y esto tiene que ser igual. Entonces, como nosotros no sabemos, podemos poner medidas, pero medidas que sean normales. ¿Cuánto puede ser este valor? 30. El ancho de la viga. Si quieren que la viga, pero también puede ser más grande. Normal. Vamos a ponerle 30, ¿ya? ¿Cuánto de acá acá? Más o menos un criterio. 90, 90, 80. 90. 90, ya, 90. Ya. ¿Esto de acá, cuánto puede ser acá? 30. A veces son más anchos. Aunque... Miren, por ejemplo, esta columna es más ancha. Esta placa, si fuera columna, tendría más ancha. O sea, puede ser 30 mínimo, ¿verdad? O puede ser 50, puede ser 40. ¿Quieren ponerle 30? 30. No va a dar, ¿pero? Okay. No va a dar, porque ya más o menos las medidas son bajas. No. Bajas, ¿no? Ah, no. Listo. ¿Y acá cuánto le quieren poner? 25. Ahí hay uno que más o menos allí. 30. 30. 30, ya está. Listo. Entonces, ¿cuánto queda acá? 30. Y 30. No va a dar. no sé, si dará o no dará, es lo de menos. Entonces, ¿cómo calculamos la inercia? ¿Qué teorema se aplica? Teorema de Steiner, ¿no? Sí. ¿Qué dice el teorema de Steiner? Que la inercia de una estructura en diferentes tipos de áreas es la sumatoria de todas las inercias, ¿no? De todas las inercias más la sumatoria de todas las áreas hasta n de las áreas por x sub g menos x sub i al cuadrado. Todo. ¿Qué significa en chino o en japonés? Es esto. Vamos a ver. Miren, se dividen en áreas, todas las áreas que queremos, 2 áreas, 3 áreas, la respuesta nunca va a variar. Quiero hacer en 3 áreas, más chamba, pues, ¿no? Pero me parece que lo hacemos mejor en 2 áreas, ¿no? Más facilito, ¿no? Ya. Como tenemos 2 áreas, digamos área 1 y área 2. ¿Ya? Ahora, y como nos piden el centro de gravedad, el centroide de toda la estructura, tenemos que poner un origen. Yo lo voy a poner acá, pero usted lo puede poner donde quiera. La respuesta nunca va a variar. O sea que este centro yo lo voy a poner acá para que todo sea a la derecha. Entonces acá va a ser mi eje X, ¿ya? Y este es mi eje. Si alguien quiere ponerlo acá, que lo ponga. Nunca va a variar. Alguien lo pone acá, acá. Si lo pongo acá, la respuesta jamás va a variar. No tiene por qué variar, es la misma. ¿Ya? Si no, yo lo pongo más facilito acá. ¿Qué significa? Ahora hacemos la inercia. Miren, jovencitos, la inercia. Según Steiner, dice la inercia. Sumatoria significa que lo voy a dividir en diferentes áreas. La primera área, ya les dije, esta es la primera área. ¿Cuál es su inercia? ¿Cuál sería el primero? De 90. 90. Ya le dije que el B siempre es paralelo al techo. Recuerden que esta es la longitud de la viga, ¿no? Y el techo es este. Este es el techo. Este es el B, siempre. Así sea pequeñito, así sea 1 centímetro, no importa. Ese es el B. Y el H es paralelo al eje principal. Recuerden que el plano principal era el eje X, ¿no? Vamos a poner de todas maneras, antes que se vaya. Ya está, listo. Vamos a poner play. Ya está, listo. Este es nuestro edificio. Y podemos ver que el eje principal es en el eje X. ¿Cómo va el techo? Así. Entonces, el B, que se lee columnas, vigas, de placas, de lo que quiera, en
Esa pata es así, perpendicular al eje principal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el B? 90 por 30 al cubo sobre 2. ¿No? Pero para eso necesito que también el centroide. Nos olvidamos del centroide. Vamos a ponerle al centroide. Entonces, el centroide de una estructura es las sumatorias de igual 1 hasta igual n, todas las áreas, del área por x sub i sobre la sumatoria de las áreas. Muy fácil, ¿cómo es esto? X. Genial. O sea, el centroide de todo es el área 1, ¿cuánto es? 90 por 30. 2700. Multiplicado por su centroide. ¿Cuál es? Todo al centro O. Todo al centro. 45. Esto, ¿al centro O cuánto es? 15. 15. Así nada más, 15, por 15. Más el área 2. 30 por 30. 30 por 30, 900. Por su centroide. 30 más 45, 15. 45. 45. Todo el centro que hemos puesto. ¿A dónde? Si ustedes lo han tomado acá, la distancia todo hacia el eje. ¿Ya? Bueno, entre la suma de las áreas que vendría a ser 2700 más 900. Y esto me da, por favor, un total de 22.5 centímetros. Muy bien. Ahora sí, aplicamos el amigo Steiner, ¿no? ¿Qué dice Steiner? Que la inercia de esta columna T, vamos a poner de la columna T, es, ¿qué dice ahí? La inercia de la primera, ahora sí, 90 por 30 elevado al cubo sobre 12, más, ¿qué dice? El área lo sacan de arriba, 2700 por XG, que yo lo tengo, 22.5 menos el centroide de la primera, que es este, 15. De acá de arriba no lo sacan todo. De acá le restan 15. Y lo llevan al cuadrado. Más el segundo, la segunda área. 900. El área sería 3 por 3. 900, ajá. 900. ¿Ah? Por 22, ¿cómo es? no, la inercia primero, ¿no? Sería 30. Este 30. Ajá. Por este 30 al cubo sobre 12, más el área 900, yo lo repito de acá, 22.5 menos 45 al cuadrado. Y esto me da una inercia de la columna TD 877.000 centímetros a la cuarta. Entonces estamos casi. Solamente yo le pondría, por ejemplo, no le pongan 5 centímetros acá porque como es elevado al cubo, se va a pasar demasiado. Mejor trabajen en el ancho. Yo le pondría acá, pues, de repente 1 metro. Y con eso me va a salir perfecto. No realmente tiene que ser igual, sino casi igual, un poquito menos, un poquito más, un 2-3%, o 5%. ¿Y si se rota la columna? ¿Cómo? Si lo rotamos la columna, sobrepasa. Si trabaja así. No, pues ya no trabajaría la columna, ¿no? Porque podría trabajar siempre y cuando consiga la inercia. Tendría que dar otro centroide, otra cosa, bueno. ¿Ya? No sé, ¿tiene alguna consulta? Ingeniero, nosotros siempre tratamos de ver el tema de columna fuerte y viga débil, pero en la dirección de la viga principal. ¿Y en la otra dirección qué consideraciones tenemos? ¿Las mismas o son menores? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Miren, jovencitos, y esto lo vamos a ver acá. Excelente pregunta. ¿Cuál es la pregunta de su compañero? Es lo que te entendí. Esta es la viga principal. Miren cuánto tiene. 60. ¿Y esta viga qué es lo que carga? Por favor, que es importantísimo. Miren, yo voy a poner la etiqueta, ¿no es así? Peso en la losa, peso en cerámico, peso en la tenquería, peso en el acabado, ¿no? De la fragua, del cemento, del porcelanato, todo ese peso, ¿quién carga? Todas las vigas. ¿Por qué? Porque esta es la viñeta, pues. Es como si fuera una tabla. Acá toda una tabla. ¿Y quién absorbe el peso? Las vigas. ¿Sí? O sea, todo este pesazo que notan, están en las vigas. En esa viga, en esa viga y en esa viga. Ahora, acá tenemos una viga secundaria. ¿Ya? Una viga. ¿Qué cosa carga la viga?
este de acá, el vidrio, la cortina, el otro tabique de arriba y nada más. Ah, y su peso propio. O sea, nada. Entonces, oye, Dios, si es pequeño, ¿por qué no le ponemos una viguita? Ah, ahora viene el problema. Es que cuando venga el sismo, miren jovencitos, préstame tu cuaderno. Si viene el sismo, este es el eje principal, ¿verdad? Entonces, el sismo no viene así, viene en todas las direcciones. Entonces, cuando venga así, va a querer rotar, va a querer torsionar. Bien, entonces, si bien es cierto, en esta dirección está bien hecha, pero ¿qué pasa si le ponemos en esta dirección débiles? Entonces, el sismo, esta viga va a golpear a la otra viga. Entonces, si esta viga, el sismo lo va a golpear a la viga, si le encuentra débil, ¿qué cosa va a hacer la viga? Lo deforma. ¿Sí o no? Igualito como siempre les digo a mis estudiantes. Miren, yo voy a jugar con mi hijo. Digamos, tengo mi sobrino de 7 años. Siempre pongo ese ejemplo. Y jugamos la pelota. Entonces lo tiramos la pelota y corremos los dos, solitos. ¿Sí? Entonces, como yo estoy gordito, de repente me gana el correr. Entonces ya está llegando. Entonces yo lo alcanzo a la justa con el otro suspiro y le meto un colazo. Para ganar. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Bueno. ¿No? Entonces, ¿qué sentido tiene? El sismo viene y va a golpear a mí y a él. O sea, va a hacer que la viga lo golpea a esta viga y esta viga lo golpea a la otra viga. Entonces, ¿qué va a pasar si esta viga es muy débil? No va a despejar. Entonces, hay medidas mínimas que hay que respetar. Si bien esto de acá es otro diseño, pero tampoco no se puede diseñar de una forma bruta. Por eso tiene que ser en forma gradual. Miren ustedes, esta viga de acá es L entre 10. 7 entre 10 sale 70 aproximadamente. Acá tiene 50 más 25, ahí está los 70. De losa de 70 centímetros. Ahí está más o menos la altura de la viga. Y la viga que está al frente, si la dimensión es pequeña, ¿por qué sigue con 70? A pesar que la luz es pequeña. Por las mismas consideraciones, ¿no? Viene el sismo, va a querer golpear esa viga y esa viga va a querer golpear esta viga. ¿Qué pasa si esa viga lo bajamos demasiado su inercia? No va a responder, ¿no? Como David y Goliat, ¿no? Igualito. Entonces, cuando se baja las inercias, hay que bajarlo en forma gradual. O sea, 5 o 10 centímetros. Acá, por ejemplo, si tú traces una línea, ves que no pasa de 10 centímetros. ¿Se dan cuenta de la diferencia de la viga con esta viga? Al querer economizar está muy bien, pero gradual. No vamos a poner, ponte de 20 centímetros nomás. No, sería un absurdo, ¿no? Entonces tiene que ser de forma gradual. Igual las columnas. Por eso que cuando se diseña columnas, nosotros hemos hecho de 50 por 60. Es hasta arriba, no necesariamente. Por ejemplo, si tenemos 15 pisos, los primeros 6 pisos o 7 pisos se hace de 50 por 60. ¿Por qué? Porque el segundo piso carga menos, el tercer piso carga más, pero tampoco no lo podemos poner de golpe, pues decirle, oye, el 50% del segundo piso le bajamos a uno pequeño, tampoco. Entonces tiene que ser en forma gradual, ¿no? Se recomienda mayor de 6 pisos, 7 pisos, bajar un poquito la columna. Otros pisos más, bajar, hasta que de repente llegue columna, en la parte superior. Que la última ya no se llama columna, sino se llama elemento a flexión. Eso ya es concreto, hermano, que eso que lo vimos. Bien, jovencitos, habría otro tema más, pero ya tenemos, la próxima semana lo hacemos. Ya comenzamos con